Bienvenidos al podcast de UC Christus, Hablemos de tu Salud. ¿Cómo están? Soy la periodista Natalia Yáñez y los dejo invitados a seguir esta interesante conversación. Hoy hablaremos sobre el sarcoma. ¿Qué es? ¿Cuál es su diagnóstico y tratamientos que realizamos también en UC Christus? Para conversar todos los detalles sobre este tema, estoy con el doctor Tomás Zamora. Él es traumatólogo y especialista en cirugía reconstructiva y oncología ortopédica. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación. Muy contento aquí que podamos conversar de este problema y de que podamos ahí tratar de dar algo de luces sobre este interesante pero difícil y complejo diagnóstico. Así es, y por eso queremos educar a las personas que nos están escuchando y enseñarles a entender un poco más sobre el sarcoma. ¿Qué es? Bueno, los sarcomas son un tipo de tumores malignos. Ya los tumores, el decir tumores muchas veces es una palabra compleja. Los tumores vienen desde los tumores que son cosas sencillas, los lipomas, lunares, etcétera, hasta los tumores malignos que son el cáncer. ¿Ya? Y los sarcomas son un tumor maligno que es de un tejido específico, que es el tejido conectivo, que se da principalmente en las extremidades, pero también se puede dar en la región intraabdominal, en otras zonas, y que afecta a distintos tipos de tejidos también por su vez. Afecta al hueso, puede afectar al tejido blando, los músculos, la grasa, tendones, nervios, etc. Por lo tanto, son un grupo de enfermedades que son consideradas más bien infrecuentes, pero que pueden afectar de forma súper importante a las personas que las padecen. ¿Podemos entrar en detalle en conocer cuáles son los tipos de sarcoma para quienes nos escuchan y seguir entendiendo un poco más de esto? Bueno, los sarcomas en general, uno puede dividirlos en sarcomas que son del hueso y sarcomas que son del tejido blando. Y los sarcomas que son del tejido blando pueden ser en distintos tejidos, desde la grasa, desde el músculo, algunos que afectan tejidos de la piel, otros tejidos que no son hueso como tal. Y se presentan en distintos grupos etarios, se presentan en hombres, mujeres, se presentan en niños también, frecuentemente cuando son tumores del hueso, pero muchos de ellos en pacientes mayores también, especialmente los tumores del tejido blando, los sarcomas de partes blandas, y también pueden afectar otras áreas, específicamente se pueden presentar en la zona intraabdominal. Entonces son un grupo que es bien mezclado de patologías distintas, que muchas veces se agrupan como un conjunto, pero eso a veces da cierta complejidad porque son distintas. Y hay más de 70 tipos distintos de sarcomas que muchas veces no se consideran como entidades que sean separadas y muchas veces no tienen un tratamiento adecuado para su detalle y sus características particulares. ¿Y existe una causa en particular? Sabemos que son varios tipos, ¿cierto? Pero ¿podríamos de alguna manera identificar alguna causa? En la gran mayoría no. Ya los tumores del hueso en los niños muchas veces se dan de forma esporádica, tienen mutaciones particulares, pero que no son enfermedades que nosotros podamos diagnosticar de forma previa. Sin embargo, en otro tipo de pacientes, a veces algunas exposiciones especiales pueden dar un riesgo mayor, y específicamente, por ejemplo, la exposición a la radiación en pacientes adultos por otros tratamientos, muchas veces se ha descrito como un factor de riesgo para poder presentar un sarcoma más en el largo plazo, pero en general no, y eso es parte de las cosas que lo hace complejo. Hay otras enfermedades, no sé, como el cáncer de pulmón, que tiene un gatillante, un factor de riesgo súper claro, como el cigarro, o eventualmente otras, sin embargo acá no. Entonces eso muchas veces genera un poco de incomprensión, de falta de sospecha también, como no hay un factor de riesgo, las personas piensan, y los médicos mismos pensamos que los pacientes no van a presentar un diagnóstico grave como por ejemplo un sarcoma, y eso contribuye probablemente a que sean tumores que sean poco diagnosticados. Bueno, hablábamos que esto le podría afectar a tanto niños como adultos, ¿cierto? Pero ¿existe algún grupo de población que presente con más frecuencia el sarcoma? Con respecto a los sarcomas de hueso, probablemente se presentan principalmente en gente joven. Ya primera y segunda década de la vida. El osteosarcoma, que probablemente es el más frecuente, se da antes de los 20 años. El sarcoma de Ewing también en las primeras 2 décadas. Pero también se puede presentar en pacientes adultos. Y hay muchos pacientes mayores también en los cuales hay un segundo probable
pic de frecuencia en pacientes ya sobre 50 años, en los cuales puede aumentar la prevalencia de un sarcoma óseo o también de un sarcoma de partes blandas. Por lo tanto, a pesar de que a uno le gustan las cosas que sean un poco más sencillas, en este grupo específico muchas veces aquí no lo tenemos, se dan en pacientes jóvenes como en pacientes adultos. ¿Qué tan frecuentes son los sarcomas, doctor? Los sarcomas en sí mismos son poco frecuentes, son el 1% del cáncer en la población adulta a nivel global, y estos son datos que son bastante transversales en el tiempo, en grandes poblaciones. En la población infantil son más frecuentes, son hasta el 15% de los cánceres sólidos, eso es descontando en el fondo los cánceres de la sangre. Por lo tanto son más prevalentes y afectan bastante a los más chiquititos. Pero en general son considerados dentro de las enfermedades más bien poco frecuentes, de los cánceres poco frecuentes, no tanto así como otros cánceres que uno pudiese pensar, cáncer de mama, próstata, pulmón, que son mucho más prevalentes en general en la población. Pero además de esto, los sarcomas son poco frecuentes, pero hay un grupo que es muy grande de enfermedades que muchas veces pueden producir problemas tan relevantes como un sarcoma del punto de vista local, en las extremidades, por ejemplo, en los huesos o en la columna, y que no necesariamente son un sarcoma, que pueden ser tumores benignos, tumores agresivos, o también tumores que vienen de otras partes, ¿ya? Y ahí hay un tema que es súper importante hoy en día, es que la gran mayoría de los otros cánceres, eventualmente en una etapa más tardía, se pueden ir también al hueso. Y se pueden presentar de forma muy similar, y que a veces puede confundir incluso a los médicos. Por lo tanto, a pesar de que los sarcomas son poco frecuentes, estas otras enfermedades, tumores benignos, tumores un poco más agresivos, o metástasis, que son la derivación de otro cáncer en otra parte que se va al hueso, pueden abarcar un porcentaje importante de la población. Doctor, antes de iniciar esta conversación, nos preguntábamos si es verdad que hay enfermedades que pueden parecer otra, pero en realidad el sarcoma les ha pasado eso. Sí, muy buena pregunta. Eso nos ha pasado hartas veces, y parte de los problemas que hay con el tratamiento de estas lesiones es que como son poco frecuentes, muchas veces no se sospecha, y eso determina que un sarcoma eventualmente puede ser tratado como un tumor benigno, por ejemplo como un lipoma, o un sarcoma del hueso puede ser tratado como un quiste u otra neoplasia más frecuente quizás, pero al final terminan siendo un sarcoma, y eso en el corto, en el mediano y en el largo plazo tiene implicancias que pueden ser bastante importantes. Y es por eso que yo creo que parte fundamental del mensaje cuando conversamos sobre este tipo de lesiones, sobre los tumores del hueso, los tumores de partes blandas, es que a pesar de que los sarcomas son poco frecuentes, es súper importante saber que si es que hay una lesión de parte blanda o del hueso, uno tiene que estudiarla bien, tiene que tratar de llegar a un diagnóstico antes de realizar un tratamiento, para poder mejorar de esa forma todas las probabilidades que pueda tener un paciente y su eventual rehabilitación. Ahora, para quienes nos escuchan y quizás se hacen la consulta, doctor, con respecto a los síntomas del sarcoma, ¿hay alguna manera de identificar síntomas previos al diagnóstico, que ahí vamos a hablar más adelante? Esto es bastante claro. En general, las personas que presentan un tumor del hueso, y especialmente tumores agresivos, tumores malignos como los sarcomas del hueso, se presentan principalmente por dolor, ¿ya? Y eso es súper relevante, que el dolor de hueso... Como específico en claro, la zona, dolor ¿no? específico en una zona, por ejemplo, alrededor de la rodilla, alrededor de la cadera, alrededor del hombro. Y entonces es súper importante que cualquier persona, familiar, amigo, paciente que tiene un dolor que es persistente en una zona, eso no hay que asumirlo como problemas del tiempo o lesiones o dolores de crecimiento en el caso de los niños, sino que hay que estudiarlo, porque los tumores complejos, los tumores agresivos, los tumores malos, se presentan por dolor de extremidad, dolor de hueso. Y por otra parte, los tumores de partes blandas, y ahí incluimos los sarcomas de partes blandas, que son los tumores malignos de las partes blandas, se presentan principalmente, y la gente los nota y va al médico, por un aumento de volumen. Básicamente, uno se toca la pierna o la extremidad o el brazo y se siente una masa en el tejido subcutáneo, algo raro ahí que está dando vuelta, y eso es una primera sospecha. Entonces, eso puede doler o no.
Eso puede llevar muchísimo tiempo, pero aún así eso requiere un estudio, porque el principal síntoma es el aumento de volumen de un tejido, en el fondo un bulto, como podría también decirse en relación a una extremidad. Y esos son probablemente los dos principales síntomas y signos que nosotros como médicos podemos ir viendo y a los cuales tenemos que estar atentos. En el fondo, que no es normal tener un aumento de volumen en el brazo, que no es normal tener un dolor persistente en una rodilla por varios días o semanas. Bueno, y ahí hablaba como de evaluar bien, ¿cierto? Y la pregunta de muchos quizás es como, ¿cómo se diagnostica esto? Porque entiendo que veo, ¿cierto? Que tengo mi extremidad más abultada, está más inflamada. Ahora, ¿en qué momento yo debería asistir y que me diagnostiquen esto? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la principal pregunta, en el fondo. ¿En qué momento uno debería consultar? Yo creo que cualquier dolor persistente, eso debería tener una consulta con un médico. Ya, y ahí es la pega del médico, de nosotros, de poder encauzar esa consulta hasta un diagnóstico efectivo. Y eso, de todas formas, trae el tomar algunos exámenes. Ya en el caso de cuando hay sospecha por dolor articular o un dolor óseo, ahí el principal examen son tomar radiografías, que siempre las realizamos. Pero muchas veces se pueden necesitar también otros exámenes, que son exámenes que son un poco más complejos, como la tomografía computada o un escáner, que son lo mismo, o una resonancia magnética, que muchas veces pueden dar más información. Que no es necesario realizarlo en todos, ¿no? Hay veces que pueden haber lesiones del hueso que se diagnostican de forma incidental, que no estén generando problemas, y nosotros con la radiografía, más un examen acucioso, más una buena anamnesis, podemos de forma bastante categórica descartar que haya una lesión más relevante como un sarcoma, pero muchas veces no, y hay que apoyarse de los exámenes de imágenes, que en este caso son fundamental, y ahí el tener un buen examen físico, una buena anamnesis que permita poder solicitar el examen que corresponde es súper importante, y tener también un buen examen. Y en el caso de los tumores de partes blandas, que son nuestro otro gran tema, muchas veces las ecografías nos pueden ayudar inicialmente, pero en casos que son bien específicos, en tumores que son más superficiales, tumores más pequeños, muchas veces también tenemos que pasar a otros exámenes más, como la resonancia o el escáner. Y además de eso, hay veces que también tenemos que llegar a realizar una biopsia, que es la forma final de diagnóstico de una lesión neoplásica o de un tumor, que básicamente consiste en que de alguna forma, sea con una aguja, sea con una pequeña cirugía, se toma una muestra de la lesión que estamos observando, y eso es analizado por un anatomopatólogo, que es el médico especialista en el diagnóstico de las neoplasias. Con eso ellos nos pueden dar la información sobre cuál es efectivamente el tumor y cuál es eventualmente el grado del tumor, y en qué categoría de todo este gran espectro de lesiones que hemos conversado cae nuestra enfermedad. Perfecto. Ahora, ¿hay manera de prevenir el sarcoma de alguna manera? No sé si podemos comentarlo acá en el podcast. Sí. Lamentablemente no tenemos formas de prevenir en este momento los sarcomas a nivel general. Pero sí, yo creo que el esfuerzo tiene que ser dedicado al diagnóstico precoz, y precoz no hay un plazo, sin embargo, mientras más precoz es mejor al final. Cuanto antes uno llegue al diagnóstico, en general los tumores de partes blandas o del hueso tienden a ser más pequeños, más abarcables, y el tratamiento de todas formas es mejor. Por lo tanto, siempre en general la recomendación es consultar de más que de menos, y mientras antes uno pueda llegar a un diagnóstico efectivo, al final es mucho mejor, siendo que no tenemos herramientas que ojalá estén en el futuro para poder prevenir este tipo de enfermedades. Una vez que la persona es diagnosticada, se acerca, ¿cierto?, a un especialista para revisar su caso, ¿cuáles serían los tratamientos? Por ejemplo, también hablar de lo que nosotros hacemos acá en UC Christus. El tratamiento, la base es que es un tratamiento multidisciplinario, y que eso significa que trabajamos en equipo, nosotros cirujanos, que somos traumatólogos, también algunas veces con oncólogos médicos, con radioterapeutas, con cirujanos de otras especialidades, y muchas veces involucra distintas cosas, desde cosas sencillas como solamente la resección o sea, la cirugía, la resección del tumor,
hasta cosas más complejas como lo puede ser la quimioterapia en el caso de tumores malos del hueso, tumores malignos del hueso, seguido de cirugía en las cuales resecamos hueso, lo tenemos que reconstruir con prótesis, con injertos de hueso, con distintas cosas, asociado o no a otras terapias. Muchas veces puede ser radioterapia o terapias médicas que son súper sofisticadas, que van diseñadas específicamente para atacar el gen o el problema genético que tiene este tumor. Y la tecnología ha avanzado muchísimo en eso, y desde distintas alternativas para poder reconstruir el hueso. Si pensamos los últimos 100 años, desde la década de los 60, más que nada, el tratamiento de los sarcomas del hueso ha cambiado muchísimo. Probablemente hace algunos años la gran mayoría se amputaban. Hoy en día logramos realizar cirugías complejas que preservan la extremidad, realizando distintos tipos de reconstrucción, que es un poco lo que nos centramos aquí en UC Christus, en tratar de diseñar un tratamiento que permita que el paciente logre sus objetivos desde el punto de vista oncológico, pero también logre retomar su vida, que eso es lo importante, y volver a ser una persona y cumplir sus sueños y poder desarrollarse como persona. Y eso muchas veces involucra cirugías grandes, reconstrucciones grandes, utilización de prótesis, complementar con cirugía plástica, y también muchas veces terapias médicas, como lo que te comentaba, que hay cirugías, o sea, hay terapias médicas que son muy sofisticadas, que van específicamente a atacar el problema genético que puede generar el tumor, u otras cosas como la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, en general, el tratamiento es algo que es multidisciplinario, que ha avanzado muchísimo en los últimos años con el esfuerzo de muchas personas, y que hoy en día, a pesar de que es un tratamiento que es complejo, en la gran mayoría de los casos puede llegar a un punto final exitoso. Y algo que es súper importante tener presente cuando uno se enfrenta a este diagnóstico, que los tratamientos son muchas veces tienen distintos objetivos, pero en todas las circunstancias podemos tratar de colaborar, ayudar, compartir, acompañar a los pacientes. Perfecto, muchas gracias, doctor, por entregarnos esta importante información y también por formar parte de Hablemos de tu Salud. Muchas gracias a ti, Natalia. Le doy las gracias a la institución por apoyarnos en esta difusión, y a todos aquellos que pueden estar escuchando, que tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Nosotros, los médicos, los especialistas, estamos aquí para ayudarlos, acompañarlos en este difícil camino, y esperamos que podamos hacerlo de esta forma. Muchas gracias. La oncología ortopédica es la subespecialidad de la traumatología y ortopedia, que se dedica a la investigación, diagnóstico y manejo de los pacientes con tumores óseos y de partes blandas de las extremidades, pelvis y columna, tanto benignos como malignos. Sus especialistas te acompañarán en este camino y podrán resolver tus dudas y aprensiones al respecto. En el caso de que presentes alguno de los síntomas o signos, te invitamos a consultar con alguno de ellos en nuestro sitio web www.uccristus.cl. Muchas gracias a todos por elegir el podcast de UC Christus. Nos encontramos prontamente en un nuevo episodio.